Una cosa de la que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que llevo viviendo en Mallorca es que todos llevamos a un director de cine en nuestro interior. Mirad, vivo en la isla desde hace algo más de 20 años y llegué procedente de Barcelona, que es de donde soy. Y uno de los aprendizajes que me ha aportado mi tiempo en esta maravillosa isla tiene que ver con la especie humana. Y es que, viviendo a este otro lado del Mediterráneo, he podido constatar lo mucho que a la gente le gusta montarse películas. Sí, por eso os decía al principio que parece que todos llevamos a un director de cine en nuestro interior. Dejad que me explique. En estos más de 20 años que llevo viviendo en Mallorca, no ha habido comida con familiares o amigos en la península en la que no se haya dicho con efusividad y emoción cosas del tipo «tenemos que ir a Mallorca a verte», o «sí, vamos a mirar vuelos», o «cojo un calendario a ver cuándo podría ir bien». Yo, por supuesto, encantado. Me gusta recibir a gente en casa y romper con la rutina en buena compañía. Pero después todo se desinfla. He hecho el ridículo tantas veces enviando un WhatsApp al cabo de unos días preguntando si ya tenían fecha para venir. Total, que muchas de esas películas soñadas, guionizadas por parte de mis queridos peninsulares, y que tan claramente parecía que se iban a rodar en Mallorca, al final nunca llegan a rodarse, quedándose indefinidamente en fase de proyecto y haciendo que lo fácil parezca difícil. Hablando de películas difíciles que tenían que ser rodadas en Mallorca en forma de visita espontánea y amistosa, ¿sabéis en realidad qué es lo realmente difícil? Y es aquí cuando aterrizo todo este rollo y lo ligo ahora sí y sin bromear con el cine. Ese más difícil todavía es lograr hacer una ópera prima en Mallorca en los años 90, cuando la industria cinematográfica en la isla estaba aún por despegar. Y además, démosle aquí otra vuelta de tuerca a ese más difícil todavía, lograr que esa ópera prima estuviera interpretada por Harvey Keitel, Sadie Frost, Jude Law y... ¿estáis preparados? Lauren Bacall. Sí, la gran estrella del Hollywood clásico. ¿Alguien puede alcanzar eso? Pues sí, hay alguien que lo alcanzó en Mallorca. Y lo alcanzó además sin haber cumplido aún los 30 años. Me refiero al cineasta Antoni Aloy con la película El celo de 1999. Él es el pasajero invitado, el special guest que hoy se sube al Batonga Express para hablar de su cine y del cine que le gusta. Y ha reservado billete en el vagón de los géneros para acomodarse concretamente en el compartimento del terror, que es su género favorito. Así que descubriremos con él qué directores y películas de este género ha decidido que nos hagan compañía en este viaje hacia la séptima estación, y que para Tony Aloy explican perfectamente el género, pero al mismo tiempo nos ayudan también a entenderle a él como cineasta. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por subirte aquí al Batonga Express. Un placer. Tenía muchas ganas de hablar contigo de cine. Me encanta el asiento VIP que me has puesto. Ah, que sí, bueno, pues... Sí, me buen zumo de naranja. Pues me alegro porque vamos a estar un rato hablando de cine. Perfecto. Y tenía ganas de conocerte porque, entre otras cosas, quería saber de qué pasta está hecho una persona para lograr ese imposible. Pero vamos a mantener el misterio, el suspense, porque antes me gustaría saber por qué has elegido el género de terror para subirte a este viaje. Pues el género de terror lo he decidido porque realmente para mí, género de terror y fantástico, yo lo definiría como el subconsciente del cine. Me refiero que es un género que siempre me ha fascinado porque ahí encontrabas las cosas de las que nadie se atrevía a hablar. ¿Me entiendes? De esas cosas que habitaban en lo oculto. O sea, mientras el cine serio hablaba de amor y de guerras y de política, de hermandad y esas cosas, pues el terror hablaba de algo mucho más incómodo. Hablaba del cuerpo, del deseo, de la familia como un lugar tormentoso, de lo que le damos sin saberlo, de los que nos posee por dentro, del miedo a la muerte, a desaparecer. ¿Entiendes? Esto a mí me fascinaba porque de repente pues eran cosas en donde uno encontraba alguna luz, ¿no? Yo siempre he pensado que la luz más hermosa y más brillante es la luz que brilla en la oscuridad. Eso supongo que es lo que me fascinó del cine de terror. Claro. De los 6 directores que has elegido, porque yo siempre os hago elegir 6 directores para este viaje, a los que venís aquí al Batonga Express, tú has propuesto a James Whale, que es el director de Frankenstein, La novia de Frankenstein, El hombre invisible. Sí. Michael Powell, fotógrafo del Pánico, A vida o muerte, Las zapatillas rojas, por poner ejemplos. Narciso Negro, exacto. Alfred Hitchcock, bueno, no necesita presentación. Y después también Roman Polanski, ahí, tampoco necesita presentación. Stanley Kubrick, otro que tal. Y luego Andrei Zulawski también con esa película La posesión, esa película de culto, ¿no? Podemos decir, dentro de lo que es el género de terror. Veo que solo hay un americano, que es Stanley Kubrick.
tienes 2 polacos y 3 ingleses. Quiero decir, interesante, ¿no? Esta apuesta por el cine europeo a nivel de terror. Bueno, los abordaremos más tarde, porque antes me gustaría centrarme un poco en lo que es tu trayectoria como cineasta, ¿vale? Porque hay que decir que tú, por si fuera poco, además de tus películas, tú tienes un documental que se ha hecho de tu persona, de tu figura, el cineasta escondido. Como David Bowie. Sí, como David Bowie. No, claro. Donde tú explicas, en este documental, explicas, digamos, lo que significó el rodaje del Celo, ¿no? Que es tu largometraje. Y yo creo que te puedes mirar a los ojos con Coppola en El corazón de las tinieblas, ese documental que tiene, que también es la odisea de Apocalypse Now. Pues tú, con este documental, El cineasta escondido, pues también que se lo recomendamos a quienes nos escuche, porque es una buena ocasión también para conocer en profundidad esa odisea que significó el Celo, y no nos vamos a repetir porque ya todo está ahí. Es decir, el tiempo es muy importante y no vamos a repetirnos, ¿no? Pero bueno, yo como te decía al principio, a mí me interesa mucho saber de qué pasta está hecha una persona que logra atraer al Hollywood de las estrellas siendo un desconocido cuando un día te plantas en Los Ángeles para estudiar cine, porque además de los actores que hemos dicho, y aquí quiero decir esto, además de esos actores, Sadie Frost, Jude Law, Harvey Keitel y Lauren Bacall y Agustí Villaronga, no nos olvidemos, además hay que decir que el montaje del Celo es de Richard Halsey. ¿Quién es Richard Halsey? Richard Halsey es el montador de Rocky, que tiene un Oscar por esa película, Rocky, la primera, de 1976. También fue montador en Pat Garrett y Billy the Kid, sí. Y American Gigolo también. No lo sabía eso. Sí. Y, no lo sabía. Y Eduardo Manos Tijeras también. Sí, eso sí que lo sé. Quiero decir que, ojo, ¿no? Sí. Pero es que además también tienes una diseñadora de vestuario, que es Yvonne Blake, que también tiene otro Oscar por Nicolás y Alejandra, una película de Franklin Schaffner, de 1972. Tiene 4 Goyas y además también... Y tuvo una nominación al Oscar por Los Tres Mosqueteros. Correcto. La de Richard Lester. Bueno, ha hecho maravillas, ha vestido a Marlon Brando, bueno, hacía a todo el mundo. Bueno, y Superman también, el vestuario de Superman, el primer Superman también es de ella, ¿no? Y de Jesucristo Superstar, de Norman Jewison. Quiero decir que es muy potente, ¿no? El Celo. Bueno, pues dicho todo esto, ahora sí que te quiero hacer la pregunta que yo, desde el día que te conocí, que supe de ti, te he querido hacer. ¿Cómo se logra eso sin nada aún bajo el brazo? Tú te plantas allí. ¿De qué pasta estás hecho, Tony? Yo estoy hecho de pasta de sobrasada, porque soy mallorquín. Entonces, a partir de allí... No, mira, no es me planto ahí y lo hago. Fueron casi 10 años. Yo quería hacer esta película, quería hacer una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, porque era una novela que me leí a los 10 años cuando iba a los jesuitas y me fascinó. Y pues su ambigüedad, y porque realmente pues ahí descubrí realmente que el terror no era solo el terror, sino que había muchas más capas que daban una tridimensionalidad a todo. Entonces a partir de ahí pues dije por ello, aunque sea muy difícil, aunque se necesite mucho coraje, da igual, cuando quieres hacer una cosa la haces, porque es que lo necesitas, ¿no? Y luego fue el factor suerte, es que hay muchos factores. Pero llamas a las puertas, entonces te vienen de aquí, repente, te encuentras en fiestas. Pero esto es a principios de los 90. Sí, ¿no? conseguí encontrarme con un distribuidor, el distribuidor me dijo que le había gustado un corto que hice en la universidad y me dijo que te conocía a su suegra, que era una escritora, que también estaba fascinada con Henry James y por qué no conectábamos con ella, y al final pues hicimos el guión y luego... pues encontramos una productora y luego la productora mandó los guiones. Porque nosotros teníamos... yo quería a Tilda Swinton para la protagonista, pero conseguí conocerla, pero no hubo manera. En aquella época, pues, era el 95 y ella acababa de morirse de Derek Jarman, que era el director que la descubrió, un gran cineasta queer de los años 70 y 80 inglés. El enemigo de Margaret Thatcher, casi como el archienemigo. Y entonces él murió de sida y Tilda la había estado cuidando. Y entonces en ese momento pues estaba como pensando, venía de Orlando, que ella estaba muy decepcionada con Orlando, que por lo visto ahora me parece que le gusta, porque oí un comentario suyo que decía que sí. Pero estaba en un momento en donde estaba pensando ser madre, el guión estaba acabado y entonces no podía comprometerse, ¿no? Y luego la cosa bajó, se fue, yo me fui a Madrid, me metí a hacer un cortometraje, etcétera, etcétera, y luego volvió el proyecto a mí. Y entonces en aquel momento pues tenía a Irene Papas para el personaje de Lauren Bacall,
Y luego, pues esta productora me dijo, Irene, ¿quién? Así directamente, como ¿quién es esta señora? Yo flipé. Ni la conocían, para que vean. Ya. En fin, lo empezaron a mandar el guión por ahí, a las agencias, a la CIA y a la ICM, y a raíz de eso, pues Lauren Bacall contestó y Harvey Keitel contestaron diciendo que les había gustado el guión y que querían conocer al director. Así fue. O sea, así fue. Y entonces me mandaron a conocer a Lauren Bacall, que hubo muy buena relación, y Harvey Keitel me llamó por teléfono y hablamos y ya hecho. Y luego Sadie ya, pues hubo bastante casting con la actriz, tuvimos unas cuantas antes, pero luego no podían, hasta Sekinski estuvo por en medio, otra también que ahora no recuerdo su nombre, Catherine O'Hara también estaba allí, pero por cuestiones, por ejemplo, Sekinski no podía porque estaba en medio de un juicio de divorcio y de derechos de quién tenía los hijos y todo eso, etcétera, pues Sadie Frost contestó. Y entonces, pues... Pero también deberías tener un poder de seducción importante, ¿no? De gustar, porque Bueno, claro, no sé. Yo uno creo llega que allí- si ven a una persona que está ilusionado y cree en lo que hace, y supongo que siempre es atractivo a nivel artístico, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que también tiene que haber una parte ahí de seductora. Yo me imagino en tu blog Yo era llegando guapísimo allí. cuando era joven. Es broma. No. No, pero sí, no sé, yo creo que es la pasión en montañas, ¿no? Sí, yo creo Y que era la que pasión, realmente. Eso O sea, es un motor importante. Yo creo que sí. Oye, dentro de lo que es el proceso creativo de una película, ¿qué es en lo que más disfrutas? Es decir, pensar en las imágenes, en el guión, ¿qué es lo que más te llena? A mí lo que más me gusta es la preproducción y el rodaje. Me gusta lo del Hansin, ¿no? Me gusta el caos, me gusta el vivir al límite, me gusta... Eso me encanta. Me gusta mucho. Hay gente que lo odia. Claro, vivir un poco con estrés. Sí, eso me gusta mucho, el proceso de crear. Y la preproducción, por supuesto. Porque, como decía Yvonne Blake, en la preproducción tienes todo el tiempo del mundo. Claro. ¿no? Sí. Y es cuando te das cuenta de que es verdad, cuando estás en el rodaje. Y sí, eso. ¿Y lo que más te cuesta? Lo que más me cuesta es escribir un guión. Ajá. Lo que más me cuesta. Pues pero bueno, me gusta. Que cueste no significa que no me guste. Es lo que más cuesta porque es lo que... Es realmente donde se cuece una peli, ¿no? Donde empieza todo. Claro. ¿no? Y con una historia. Y entonces, para mí es el proceso más... No el que menos me gusta, ni mucho menos, pero es quizás el más duro. Claro, porque hay que volver muchas veces atrás. Atrás, para adelante, sí. Sí. Y dentro del celo, el viaje que supuso el celo, ¿cómo lo describirías en un planteamiento, nudo y desenlace? ¿no? Es decir, el viaje del rodaje de esa película, todo lo que implicó. Ilusión, sueño hecho realidad, pesadilla. Bueno, y al final hubo un happy end, ¿no? Que es la película. Bueno, sí, pero una pesadilla. Ya. Sí. No, el happy ending está, por supuesto. Aparte del celo, también has tenido otros proyectos, has trabajado en otros proyectos, cortometrajes, que incluso uno de ellos es anterior al celo, ¿no? Que es Señores de Gardenia, que es como una especie de melodrama perverso, ¿no? Sí. Con Marisa Paredes y Andreu Simó, también. Simón Andreu, perdón. También están ahí y bueno, ahí reflejas en este cortometraje, reflejas un poco pues el tipo de películas que te han influido, ¿no? Porque vemos, al menos yo cuando lo interpreté, ¿no? Es decir, vi Amenaza en la sombra con un personaje. Eso era un homenaje. Son guiños que hay, realmente ¿no? para la mí posesión también. Era, bueno, la posesión no sé dónde la ves. En la escena con Marisa Paredes con el cuchillo de sierra ahí en la cocina. Sí, es verdad. No, para mí, yo cogí Cronenberg y la parte de Luis Buñuel francesa de los 70. ¿Sabes? O sea, era como coger Crash, y también, unirla con pues el discreto encanto de la burguesía. Además de Señores de Gardenia, que después ya sí que entró el celo, ya después del celo y al cabo de unos años hiciste otro cortometraje que fue Marranadas, ¿no? Que está basado en la obra de teatro de Alfredo Arias. Sí. Y que está basado en... No, está basado en el libro de
Dariussec, la Marie Dariussec, que es la escritora de Marranadas, que fue, bueno, en Francia es un libro de referencia y fue una novela que fue un bestseller en mundial. Y entonces Alfredo Arias quería hacer un montaje teatral cinematográfico y me pidió hacer la versión, digamos, de cine, que la hicimos con Pepa Charro. Exactamente. Y entonces el montaje era nuestra película, que era muy Lucian Freud, para decirlo de alguna manera, y lo suyo era una cosa séptica y japonesa, que la mezcla fue una cosa, además era un teatro de máscaras, que él interpretaba a todos los personajes, y la verdad es que estrenamos en París y en Madrid y la cosa fue muy bien. Es un cortometraje. Mediometraje, sí. Mediometraje. ¿Cuánto dura? 30 minutos, 30 porque minutos. Es que son como 6 partes, no, sí. Son 8 partes, que cada uno eran 3 minutos, una cosa así. Exactamente. Sí, que vas viendo la evolución de una persona, ella, de Pepa Charro, pues bueno, que tiene... Sí, de una prostituta que se convierte en cerdo. Exactamente, ¿no? Yo creo que estás a un paso de John Waters en con esa película, y porque refleja el lado más oscuro de la mente, ¿no? Ahí, es más oscura que la de John Waters. Y es una película en la que es muy física, ¿no? Es decir, y la cámara también, hay mucha piel ahí, ¿no? Sí, el operador, el fotógrafo es Blay Tomás, que ganó un premio en Málaga por El viento del mar. Y es un muy buen amigo mío y con el que disfruto trabajando. A partir de aquí, yo te pregunto, ¿con ganas de embarcarte en nuevos proyectos? No sé si hay cosas encima de la mesa. Mientras queden ganas, queda ilusión y esperanza. A mí me gustaría decir una cosa sobre el celo, que a mí me llamaba la atención. Es decir, cuando se estrenó Los Otros, se dio mucho bombo porque Los Otros de Amenábar, porque Nicole Kidman participaba en la película. A mí lo que me ha llamado la atención siempre es que una Lauren Bacall que participara en tu película del celo, que fue anterior a Los Otros, que ya a mí Los Otros me gustó, nada que objetar aquí con Amenábar ni mucho menos, pero que pasase tan desapercibida si la comparamos con Los Otros, ¿no? Cuando al final las dos se fijaban, tienen actrices muy potentes. Yo recibí mucho ninguneo y hubo mucha rabia y envidia. Había gente que no podía soportar que un primer director pudiera tener acceso a eso. Y yo lo noté. Y se nota. O sea, cuando tú ves críticas que te tiran en cara un exceso de celo, de que todo está demasiado bien hecho, tú sospechas. Que te tienen en cara de que Lauren Bacall hace de una señora mallorquina del siglo XIX, tú sospechas. Claro. Esa gente luego verá a Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra, les entra que te cagas. ¿Entiendes? Sí. Es una Entonces había esa rabieta que no podían soportar que un mequetrefe como yo pudiera conseguir lo que conseguí. Pues, eso es realmente lo que yo he quedado. O sea, acepto sus críticas, entiendo que una persona pueda pensar que hacer esa lectura de Henry James tan sexual, entre comillas, pues fuera, no sé, un atrevimiento por mi parte, eso lo puedo entender. Pero que te echaran en cara de que la película está demasiado bien hecha, además la hicimos con 2 duros, ¿me entiendes? Yo fui a por el color, fui a por que fuera la luz, no la oscuridad, en donde ocurre el terror, donde ya toda la sexualidad era más explícita que en... O sea, y aposté por otra cosa, aposté más... Hay una película, una versión, basada en La Vuelta de Tuerca, de los 70, que es como la precuela, que se titula The Nightcomers, con Marlon Brando y Stephanie Beacham, The Nightcomers, sí, que aquí me parece que sean los Juegos Prohibidos o algo así. Iba sobre lo que pasaba antes de que la Institutrice llegara, ¿no? O sea, la película acaba con la Institutrice llegando. Y realmente se enfocaba en qué pasó a estos 2 niños expuestos a 2 personas que tenían una relación sexual muy dura y violencia, donde había... Donde, bueno, allí lo pone. Sí, porque la película del celo va de un aristócrata que lleva a sus hijos a una posesión en una isla que es... Bueno, es una mujer que va a cuidar a los niños que están allí. Entonces, este hombre, pues... contrata a una cuidadora de estos niños. En esta posesión está la dueña de la posesión, o más que la dueña, la cuidadora de la posesión, que es Lauren Bacall,
Mador Remey, ¿no? Sí, Que Mador. es muy curioso, es llamar a Lauren Bacall Mador Remey. Eso sí. Y entonces, bueno, pues bueno, es lo que sucede en esa finca con estos niños. Y bueno, suceden cosas paranormales. Y entonces ahí es donde entramos ya y entendemos por qué a ti el género de terror pues también te... Pero claro, lo te gusta. paranormal no sabes muy bien si es una imaginación de ella o es la verdad. ¿Entiendes? Ya. Entonces, y ahí está... Ahí está lo interesante, que yo creo que es lo interesante de la noveleta de James. Claro. O sea, la represión sexual está tan fuerte allí como las apariciones Claro. sobrenaturales. Bueno, Tony, ¿te parece si pasamos a hacer una especie de psicocine en la cual conocer este cinéfilo que llevas dentro y seguir hablando un poco más de cine? ¿Qué es lo último que has visto en cine o plataforma últimamente? Lo último que he visto que me ha gustado muchísimo, lo último que he visto de este año que me ha interesado mucho ha sido Siddharth. Es la que me ha marcado de este año. La que menos, lo diré porque me da mucha rabia esa película, es El Brutalista. Bueno. Te lo cuento que es la tomadura de pelo más grande que se ha hecho en la historia del cine y creo que es una película de estudio para ver cómo nos vendieron esto como una obra de arte, porque realmente es lo peor. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo peor. El final, aquello ya no tiene ni nombre. O sea, en fin. Pero Siddharth me gustó mucho, la encontré muy interesante. De hecho, además, me pasó una cosa que la vi dos veces y la primera que la vi, la primera media hora hasta la encontré con un poco cursi. Es que en la primera media hora parece que no Era pasa como nada, decir, lo de la hija, y de repente, ese punto, ese giro, que hace que mucha gente no le guste o mucha gente le gusta, a mí me entró muy bien. Y el final ya era, pues me sentía como que estaba viendo una película sobre un hombre que ya está muerto y que es un alma perdida caminando por un desierto, que ni siquiera puede morir. O sea, todo el mundo explota menos él. Exactamente, sí. Ante todo, es que yo veo que es una película sobre la fe, ¿no? Ante todo, la fe, ¿no? Sí, Entonces exacto. Y entonces, y luego ya está ya la otra lectura, ¿no? Con el tren al final de ese fin del mundo. Pero me gustó mucho. ¿Y la viste en pantalla grande? ¿Tuviste ocasión de verla? No la he visto en pantalla, la vi en pantalla pequeña. Y luego, así, pero cosas que realmente me han marcado de los últimos años, pues han sido dos series. Que yo no soy mucho de serie, me gustan, pero... Y dos series del mismo director, del Nicolas Winding Refn, él es el director de Drive, y que son un título Copenhagen Cowboy, que se puede ver en Netflix, y la otra es Demasiado viejo para morir joven, que es un thriller espectacular, del cual me impresionó muchísimo. Y la recomiendo. Y la recomiendas. Sí. Muchísimo. ¿Tiene cosas que te recuerdan a Drive? Sí, estilo, ¿reconoces al mismo director de Drive? Es un Drive? cineasta muy esteta, que emplea muy bien la música, cosa que yo agradezco mucho. Cuando digo emplea muy bien la música, que la emplea de manera muy original. Y sobre todo esos submundos fascinantes. Y esos personajes solitarios y esos samuráis, ¿no? Que digo yo. Hablando de series, y habiendo visto El Celo y conociendo tu historia, yo creo que ya te lo comenté en alguna ocasión, yo me he permitido la fantasía de pensar que El Celo tiene una serie. Es decir, yo doblo la apuesta, no solamente un documental, sino que tiene una serie porque es sería como un cuento de hadas de la Mallorca de los 90 a Hollywood, una persona desconocida que se planta allí con el glamour de Hollywood, tanto el actual como el clásico, ¿no? Este glamour de Hollywood, con grandes nombres, ¿no? Que son los que hemos dicho, con personajes singulares, porque me hace mucha gracia en el documental que hablas de una Barbie tetuda, ¿no? Que es una productora que te acompañaba y que, bueno, el encuentro con Lauren Bacall, vosotros dos, Lauren Bacall cuando os vio creo que no se esperaba eso, ¿no? Es decir, verte a ti, que creo que en el documental dices... que era un niño. Y ella, que era una persona que era de todo menos an unlikely producer, dijo. Claro, ¿no? Entonces, es un mundo muy atractivo que también, pues, después también fuiste por festivales, ¿no? Y tiene giros de guión, ¿no? Con esa película, con la película que parece que tuvo 2 episodios en los que parecía que se hundía y luego al final consiguió salir a flote. Ve la luz, después hubieron una etapa de turbulencias por tu parte que al final decidiste irte a La Habana. Pues un poco... No decidí, la vida. La vida te llevó allí, sí, la vida en me plan... llevó allí. Y fue muy sanador, ¿no? Yo lo único que decidí era hacer una película. A partir de allí ya
Todo lo demás han sido ya circunstancial. Y yo te veo en ese malecón de La Habana, después de haber pasado por la experiencia de la película y las turbulencias que tuviste a nivel personal o derivadas también de la película. Yo te veo en el malecón mirando al mar y de golpe te giras a cámara en plan 400 golpes, ¿sabes? Y te vemos con un ángulo contrapicado y ¡acción! ¿No? Gritas tú. Quiero decir, yo esto compro la serie, quiero decir, si doy ideas. Yo doy ideas. Si pillas a Mario Casas, lo hacemos en un segundo. Pues, es cuestión de pues podemos pillar a Mario disfrazar Casas. cualquier área de la costa de Mallorca como si fuese el malecón de allí de La Habana. Y esa escena final, tengo ganas de verla. Hablando de películas de las que comentabas que has visto últimamente, ¿tú tienes algún método de selección de las películas que quieres ver? ¿Te guías por referencias que te dan? A lo mejor. ¿Cómo las seleccionas cuando decides ver una película? No. Bueno, cuando oyes algo de ver que te interese, ¿no? Pero no. ¿Y sigues algún festival con especial interés? ¿Algún festival de cine? Pues no, la verdad es que no. Me gusta saber cosas. Yo creo que los festivales hoy en día ya han perdido mucho prestigio. Uh-huh. No por nada, simplemente porque el mundo mismo perdió prestigio. Uh-huh. Hay mucho de todo y hay muchos, ¿cómo se diría? Intereses. Entonces, claro, cuando ves en festivales como Venecia que ciertas películas reciben una ovación de 16 minutos aplaudiendo, pues uno no es tonto. Ya. ¿Me entiendes? Y eso. Ya, o sea que has perdido un poco la fe en los festivales, ¿no? Vamos, sí. Siempre Siempre ha habido. Mira, Cannes creo que es de los que mejor. De los festivales Cannes creo que últimamente me sorprende mucho. O sea, que den premios, yo que sé, como Titán, por ejemplo, una película tan difícil que a mí me encantó, que es la película más de Sitges, ¿no? Sí. Pero también depende mucho de quién es el director, el presidente del jurado. Es decir, ¿entiendes? Es muy Tú estuviste en Cannes, ¿no? También, con el Celo. ¿O no yo estuve en Cannes como de festival. Sí, de vender y comprar. Exactamente, sí, no, me refiero sí. no en el palmarés ni nada, me refiero en el propio Festival de Cannes, pues allí visitando, que también explicas en el documental que tuviste ocasión de ir a alguna fiesta y te encontraste con Tarantino, creo que comentabas. Sí, Tarantino, sí. Bueno, No, pero peor eran los banqueros. Los banqueros eran muy fuertes. Sí. Me acuerdo de una fiesta de estas pero vamos, que cerraban discotecas y estas cosas, y con Don Periñón por un tubo, y de repente veías a un banquero americano que te perseguía con una navaja, todo borracho, y diciéndote: yo te voy a producir, yo te voy a financiar la película, Antonio. Sí, me das más argumentos para poner... Y aquello, y bueno, rayos de cocaína, es que había todo, era como el completo, ¿no? Es que me das más argumentos para poner en marcha la serie esta. Por eso disfrutas, cuando esto pasa con 25 años, que tengas un banquero borracho que te persiga por una discoteca diciendo que te va a es una imagen muy potente. Divertidísimo. Sí. Oye, ¿tú recuerdas cuando el cine te hizo clic? Sí. Yo creo, mira, era una época como de 7 a 9 años. O sea, a mí me gustaba más el cine que cualquier otra cosa. Y me acuerdo que un día estaba en casa de mis abuelos. No, en casa de mi madrina estaba. Y estaba viendo una película de la Hammer que se titula She, que con Ursula Andrews, que era la historia de un arqueólogo de estos que cuanto más sucio, más guapo estaba, ¿sabes? De estos así, que llega a una ciudad perdida en medio del desierto, una ciudad de negros fantásticos, pero que la diosa es blanca, guapísima, rubia, que es Ursula Andrews, ¿no? Entonces ella se enamora de este arqueólogo fantástico y bueno, y entonces ella descubre que ella es inmortal porque se da unas duchas en un fuego azul, ¿no? Y entonces ella al final pues invita a su amante a entrar en el fuego azul con ella, y entonces el fuego azul le da inmortalidad a él y a ella la mata. Anda. Y la envejece hasta el final, ¿no? She se llama la película. Sí, ella, la diosa del fuego. Ella, la diosa del fuego. Sí. Y aquello flipé, porque estaban esos suelos que se abrían y de repente había como lava incandescente y tiraban a los malos, ¿sabes qué te digo? Esas cosas, sí. Y ese mundo perdido y la fantasía. Y me acuerdo, tenía 7 años y me encantaba, ¿no?
Claro, claro. Y luego ya... Y te sigue encantando. Sí. A mí el cine me gusta mucho. Y entonces, yo de toda la vida, o sea, pero me acuerdo cuando veía a Hilda, y no entendía muy bien lo que pasaba, pero me encantaba. Y luego ya realmente, es una cosa que también digo en el documental, realmente conocer el programa de Chicho Ibáñez Serrado de mis terrores favoritos, aquello fue para mí una conversión total al cine de terror y fantástico. O sea, con 11 años... ver eso, no sé por qué la vida, ¿no? Las cosas esas que me acabé con una tele en mi habitación que son como incomprensible. Ah. Y fue justo cuando hacían esas películas, esas películas, que las hacían a 10:30, 11, ¿no? Y cada vez Rosemary Baby, ver todas esas películas. Claro. Fue magnífico, fue impactante. Y a lo largo de tu vida, una película que recuerdes que te volara la cabeza, no necesariamente en la etapa infantil. Quiero decir, Pues mira, yo te digo, hay una película que siempre... Mis dos películas favoritas, eso es como por decir algo, ¿no? Porque el cine es tan grande y tu corazón está repartido por todos trocitos, ¿no? Pero si tuviera que decir dos películas que realmente son mis favoritas, yo diría que una es de Nicholas Roeg, del director de Eureka y de Walkabout, y un inglés que se titula Don't Look Now, que aquí me parece que se titula La amenaza en la sombra, sí. que está basada en un cuento de Daphne du Maurier, que esa película me fascina, y luego Shining, de Kubrick. Esas son mis películas favoritas, realmente. Shining la puedo ver si estoy in the mood de una comedia o in the mood de terror, o la puedo ver, o intelectual, la puedo ver de cualquier manera, ¿no? Y Don't Look Now, pues la verdad es que a mí es una película que la descubrí tarde, la descubrí en la universidad de cine, en la clase de estética, y pasaron esta película y yo me quedé plasmado, porque es que yo conocí a Nicholas Roeg por Walkabout y por Eureka y todas esas películas, pero ni conocía que se había hecho estas películas, ¿no? Entonces, ya claro, yo tuve una hermana que murió cuando yo tenía 4 años y ella tenía 9, y entonces yo, aunque no fuera muy consciente en esa época, sé lo que es para unos padres perder una hija, ¿no? Caray, sí. Y esa película a mí me impactó mucho, supongo que es por eso. Porque es que mezclaba, el digamos, el gran trauma que tuve en mi infancia, que aunque no me afectó a mis padres, muchísimo, con esa fascinación por el cine del terror, ¿no? Claro. Y descubrí esa película que se llama Don't Look Now, que es un título espectacular, que luego me di cuenta que era basado en un cuento de una de mis escritoras favoritas, que es Daphne du Maurier. Y aquí realmente es que es una película de fantasmas, pero sobre todo es una película sobre el duelo. Claro. Sobre, o sea, que el terror no es el fantasma, no es las apariciones, incluso ni siquiera es ese recuerdo de una muerte que te ha destrozado en vida y que te ha muerto en vida, ¿no? Para mí te das cuenta que el terror es aceptar que el amor no termina con la muerte. Eso es lo que quiero decir. Exacto, sí. ¿Me entiendes? O sea, eso, no sé, es una cosa que realmente a mí me impactó muchísimo. Y además va sobre una pareja que ya no comparte la misma realidad después de perder la hija, ¿no? Que luego están las dos versiones, ¿no? Como que la femenina es una parte que tiene más tendencia a abrirse a lo espiritual, como lo vi mi madre, ¿no? En Dios, en los rezos, en creer que esa alma sigue viva. Y luego esa parte masculina, o que al menos en la época en que yo viví era así, supongo que no, en donde el hombre se aferraba más a lo material. Eso yo lo vi mi padre. Sí. En donde la niña ha muerto, hay que seguir. Y al trabajo, ¿no? Es decir, que también el protagonista... Y entonces eso era, una cosa fantástica. Y Roeg creo que montó la película como si tu tiempo estuviera roto, con ecos y con anticipaciones... Sí, porque así funciona el duelo. Sí. O sea, no hay ni continuidad ni lógica, ¿no? Y entonces, supongo, y aparte de lo magistralmente que está hecha, y de sus personajes protagonistas, que son Donald Sutherland y Julie Christie, que bueno, que aparte de que soy fan de ellos dos, por separado,
juntos, bueno, hay una escena de amor muy, muy famosa y muy explícita en Muy esa elevada de película. tono y sorprende, ¿no? Muy sorprendente, porque además lo que hace es que te mezcla, o sea, que son dos personas que están juntas por no desaparecer, ¿me entiendes? Sí. Porque saben que si no tienen ni esa cosa donde aferrarse es que ya no serían nada, ya se perderían, ¿no? Entonces es una escena muy, muy explícita, pero también muy explícita emocionalmente. Claro. Y luego, pues uno descubre que Donald Sutherland y Julie Christie estaban locamente enamorados en aquella época, que su amor era imposible porque Donald Sutherland estaba casado, etcétera, etcétera. Y durante el montaje de esta película, los takeouts, que no sé cómo lo dirías en español, los takeouts, o sea, las cosas que quedaron en la sala de montaje y que las no tomas falsas. Las tomas falsas, que no son... Sí, no. Tomas falsas Falso no es suena adecuado. a otra pero cosa, bueno, los takeouts, pues acabaron dando vueltas, sobre todo de la escena de amor que se rodó, porque dicen que realmente hicieron el amor de verdad. Me lo creo, porque es que la película es muy explícita. Se rodó en un hotelito de Venecia, y en la habitación de un hotel, y solo eran Judy, Donald, el operador de cámara y Nicholas Rock, o sea que realmente era muy cerrado. Y luego esos takeouts se pasaron por todo Hollywood y la gente lo veía y veían a esos dos haciendo el amor, y Julie Christie fue tan fuerte para ella que abandonó Hollywood. Ostras. Y de hecho no volvió nunca más hasta creo que en los años 90 o principios del 2000, cuando estuvo nominada por una película que hizo con Nick Nolte, que me parece que, si no me equivoco, se llamaba Afterglow. Y se fue de Hollywood precisamente por esa exposición ella en contra de su amaba voluntad que tuvo, y donde me imagino que también interpretó ahí que se estaba valorando más otra historia que no la propia cinematográfica, pues ¿no? El morbo, exactamente. Pero realmente a mí esa película me cautivó. Sí, además, y el final, esa cosa de que uno ve su propia muerte, ¿no? No sé, es fascinante. De hecho, Daphne du Maurier escribió una carta a Nicholas Roeg dándole las gracias por la gran adaptación que había hecho de su cuento, cosa que no hizo lo mismo con Hitchcock. O sea, Hitchcock hizo dos adaptaciones, una es Rebecca y la otra Los pájaros, de la misma autora, y Rebecca, recuerdo que la adaptación de Hitchcock le pareció una barbaridad a la Daphne. De hecho, no le gustó nada. Los pájaros ya no sé. Me imagino que sí que le gustó, porque es una película muy moderna y muy transgresora. Y una escena que nunca olvidas, claro, después de Los haberme diablos de Ken Russell. Ah, los diablos. La violación del Cristo por las monjas. Vale. Porque a mí yo soy muy fan de Ken Russell. Sí. Siempre lo he sido. Es un señor que, bueno, que ha hecho que es un director que yo creo que, por lo que ha hecho, está poco valorado. Es un director que descubrí con Mujeres enamoradas, que me fascinó, pero ha hecho de todo. Ha hecho Tommy, ha hecho... de todo. Y en el caso de Los diablos, pues que está basada en la novela de Aldous Huxley, sobre la caída de un sacerdote acusado de brujería y de supuesta posesión demoníaca en la época de Luis XVI, y que todo era movimientos de corrupción política por parte del cardenal Richelieu para mantener a ese rey en la corte. Y de repente, claro, yo soy una persona que crecí en un mundo católico, que estudié con los jesuitas, y de repente veo esa película y es un señor que me está escupiendo y vomitando encima de todas mis creencias. Entonces, no sé, a mí me fascinó mucho esa película. Y el personaje de Vanessa de Grey, de Sister Mary Jane, esa monja jorobada, con esos decorados de Derek Jarman, en donde que imitaba un poco esos miniaturas de los libros medievales, donde la puerta era la mitad de tamaño que el tuyo. Entonces sentías como esa joroba se había crecido durante esos años en el convento, enamorada de ese sacerdote, que era Oliver Reed, que debía tener un pollón enorme. Y entonces todas las monjas locas por él, ¿no? Y entonces ellas, como no es aceptada, como a ese sacerdote, una monja jorobada nunca le podía gustar, por eso se venga de él diciendo que ha sido gracias a él que todas están poseídas, que es el diablo. Y me acuerdo que al final, cuando lo juzgan,
De hecho, ella tiene como unas fantasías eróticas en que ella es María Magdalena y de repente es hermosa y no tiene joroba y se acerca a Cristo y empieza a lamerle lascivamente las heridas de los pies y los brazos. Aquello era... No. O sea, era... ¡Dios mío! ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y por supuesto la famosa escena de la violación de las monjas a Cristo en el convento, que es una película además que yo no creo que se haya podido ver nunca entera, porque hay como 40.000 montajes. Sí. Me parece que en Japón sí que se pasó a la versión original, pero nunca, ni la Warner nunca se ha podido saber exactamente el montaje final del director, porque esa escena ya de por sí la ves y es tremenda, que son 300 monjas afeitadas, desnudas, tirándose a un Cristo de 3 metros, gótico. Aquello era tremendo. Sí, y sí, con sí. aquel sacerdote que parecía Mick Jagger, que era una especie de hippie. Sí, no, es que, Es que es brutal. Y luego el final, cuando queman al sacerdote, al Oliver Reed, que me parece que se llamaba Grandier, y viene el de la corte del rey y se va a visitar a la sister Mary Jane, a la hermana Mary Jane, que está allí y le tira el fémur. Sí. Y le dice, souvenir, como decir, aquí tienes tu juguete erótico. Exactamente. Sí. Vamos. Sí, no, la segunda parte, o quizá el último tercio de la película, aquello ya es esa orgía Todo, descomunal. ya la primera escena de exacto. Oliver Reed con aquel aquel discurso que hace ante todo el mundo, con esa ciudad blanca. Sí. Es que es una película también que a nivel de realización la composición es brutal. Y a mí me recordó, y me voy a tirar a la piscina, pero bueno, lo voy a defender, porque aunque pueda no estar de acuerdo quien sea, y lo entiendo, un tipo de realización muy a nivel Campanadas de Medianoche de Wells y Otelo, ¿no? De Wells. Supuesto. Porque son esos grandes planos generales con esas composiciones perfectas, simétricas, donde todo está colocado en un lugar para, como digo yo, las cosas dialoguen en el plano, ¿no? Es decir, primer término, claro segundo. Sí. Y tiene, bueno, es imágenes bellísimas, ¿no? Esto creo que hay una imagen en la cual están en un campo con mástiles gigantes, con ruedas de molino y arriba, y están los esqueletos ahí que los han crucificado, no se puede decir. Bueno, pero bueno, se los han comido los pájaros, exactamente, los han dejado secar al sol. Exactamente, y bueno, están ahí condenados, ¿no? Y tienes unas imágenes muy potentes, pero no por efectismo, sino porque el efectismo es gratuito. No lo sé, era muy efectista. Es efectista, pero que casa con una realización Sí. y con un trabajo de director que para mí está muy bien pensado. Quiero decir, tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, una de las escenas favoritas también mías es suya, es de Mujeres Enamoradas, que es la famosa pelea entre Oliver Reed y Alan Bates, en donde de repente una pelea entre los hombres se convierte en un acto sexual. A través del montaje y a través de la música. Y eso es cine. Claro. ¿Me entiendes? Que no hay acto sexual, pero tú estás viendo un acto sexual. Porque va sobre la bisexualidad, Mujeres Enamoradas. Entonces, y estamos hablando del 67. Y había 2 hombres desnudos luchando. Y de repente, claro, yo, un homosexual como yo, viendo eso a los 16 años, dices, ¿pero qué es esto? ¿no? Y era increíble. Claro. Pues esta película está en Filming, ¿no? La de Ken Russell, de la que hablábamos. Tanto las dos. Sí. Las dos están. Que, por cierto, hago un paréntesis. El celo está en Flixolé. Sí. Porque esto no lo habíamos dicho, pero es muy importante decirlo. Háblame de, si la tienes, pero bueno, entiendo que sí, una nostalgia cinéfila, ¿no? Ese momento del pasado, pues no sé, a lo mejor viendo al que te gustaría volver, ¿no? Si fuese posible, pues a lo mejor pues una tradición familiar de ver una película, no lo sé, volviendo del cine a la vuelta y pensando sobre la película, yendo por el mismo camino, etcétera, no sé. Eso me gustaba mucho, ir al Chaplin. Ajá. O sea, me acuerdo un cine de Palma que ya no existe. Me fugaba de las clases y me iba al cine Chaplin a ver películas que solo yo quería ver y que tenía que hacer trampas a veces de la edad y todo eso. Y luego cuando salía, el camino de Chaplin a casa, eso sí que era cuando tú querías ser director de cine y que yo quiero hacer esto y joder, tío, es que me encanta. Y yo lo entiendo. Yo supongo que es eso, ¿no? Cuando dice el descubrimiento de que eso no pasa a todo el mundo. O sea, yo lo entiendo. O sea, cuando te pasa a ti, tú no prestas atención, pero el tener una llamada en la vida, por decirlo de alguna manera, sí, la es vocación, importante. ¿no?
Porque sí, yo sí. veo, y que, aunque no te salga, porque hay mucha gente que el problema es que no tienen nada que les Ujú, mueva, ¿no? claro. Y eso no ha de ser fácil. No, 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 y nos podemos sentir, aquellos que tenemos una vocación o por lo menos una ilusión por Exacto, algo, una nos podemos ilusión sentir creo que es afortunados, ¿no? importante. Sí, no, yo también tengo en mi nostalgia cinefila, también coincido contigo, también es a la salida de un cine en Las salas de Barcelona. cine eran maravillosas. Y volver paseando 25 minutos hasta casa, digiriendo la película. Ese momento para mí Sí, era sí, sí. fantástico, ¿no? Y no sé si tú has ido muchas veces solo al cine. A mí me encanta ir al cine Sí, solo. sí, Me sí. gusta mucho, la verdad. Sí, pero Iba mucho- mucho antes más, ahora ya no. Sí, Pero ahora ya es que el cine ha cambiado, ya no es lo mismo. O sea, claro, ha cambiado. es otra experiencia, ¿no? Ya es otra Ahora mismo. experiencia. ¿Y sabrías decirme una película que todos aman y tú odias? No lo sé. Yo odio las películas con como diría Betty Davis en Todo sobre Eva, Eva el desnudo. Ujú. I hate cheap sentimentalism. Vale. Odio el sentimentalismo barato. Hmm. Lo odio. O Ya. sea, eso no significa que yo amo el melodrama. Ujú. ¿me Ya, entiendes? Pero con clase, ¿no? Sí, pero no soporto el sentimentalismo barato. Entonces hay las películas que tienden a eso no Ya. son mis favoritas. Prefiero más no decir ningún nombre, porque la verdad a mí no me gustaría que un señor pues me pusiera mi película como ejemplo de la peor película. Ya. Bueno, pero eso es un criterio personal al Es final, como ¿no? un Pero bueno. respeto, ¿no? Pero... Sí. Y de cineastas muy reconocidos, de los que a ti pues tampoco te importan mucho, pues puedo decir, yo que sé, Godard a lo mejor, por su intelectualidad y por esa frialdad, que sí, fue un hombre muy importante en el cine, desde el que inventó los jump cuts, ¿no? Pero... Ahora estoy haciendo un chiste, pero me refiero que sí, pues Hombre. Alphaville está bien, es un cine que no es el mío. Ahora que citas Godard, tú tienes una conexión con Godard y marranadas, ¿no? Bueno, sí, sí, Es hace decir, gracia. Es como que Godard estuvo 10 años o 15 años intentando hacer marranadas y no hubo manera de levantarla. Y entonces cuando hicimos lo de Alfredo Arias, pues hubo un crítico que nos dijo que dijo que Godard debería dejar espacio a Pepa Charro y a Tony Aloy para que hicieran su adaptación de... Godard y Tony Aloy en la misma línea, ¿no? Junto con No, Pepa Charro. pero ya me entiendes. Fue En la como, misma línea de texto, digo. fue como decir que el señor dijo porque le había gustado lo que habíamos hecho y que bueno, pues que espabilara un poco el señor Godard, que ya hacía 10 años. Ya. Pero bueno, ¿Has tenido- a mí me gusta más el British Cinema. El Free Cinema me gusta más que el Nouvelle Vague. ¿Tú has tenido ocasión de ver la última película de Richard Linklater, Nouvelle Vague? No, la serie. No, la película. Hay la una película. Ay, Sí, no, no. Nouvelle Vague. Ahora hay una película, una serie que se dice Nouvelle Vague ahora. Puede ser, sí. Que va sobre los directores Truffaut y va sobre... bueno, Vale, no, pues Richard Linklater estrenó una película hace muy poco, ¿no? Es decir, hace el mes pasado. Y es muy recomendable. Y va sobre la novela. Va sobre Godard, pero más que de Godard, bueno, va sobre la Nouvelle Vague, ¿no? Es decir, se centra en la figura de Godard y en la película Al final de la escapada, el rodaje de Al final de la escapada. Bueno, la típica. Pero más allá de la figura de Godard, la película es sobre la juventud y la amistad. Y es bonita, ¿no? Y es muy bonita. Pues es muy bonita y ha tenido mucha sensibilidad Richard Linklater porque se arriesga mucho cuando tú haces... Sí, cuando te atreves con una figura de este tipo, te arriesgas mucho a caer en clichés, ¿no? Y ha sido muy valiente y le ha salido una película estupenda. Pues la veré. Y yo la recomiendo. La recomiendo a todo el mundo. veré. Y después que realmente, claro, te muestra y aparecen absolutamente todos los directores, toda la gente del cine francés de aquel momento. Hasta los que no eran de la Nouvelle Vague. Bueno, porque el Clouseau, a mí Clouseau sí. es el que me gusta más. Salen de la redacción de Calles de Cinema, productores, los propios directores de cine, es decir, muchos caracterizados por actores que es que parece que sean ¿Y ellos. Chabrol sale? Sí, sale Chabrol. El Chabrol me gusta, pero Sale. a mí me gusta Chabrol en la época post. Sale Chabrol, François Truffaut, lógicamente, Eric Romer. Es decir, y tienes unos impactos visuales porque es que están ahí. Y dices, ostras, son ellos. Y la película está rodada en los mismos escenarios en los que se rodó Al final de la escapada. Y bueno, reconstruyeron digitalmente muy bien pues todos aquellos escenarios. Y es muy creíble y es muy bonita. Es decir, Vale, pues la veré. Y mucha sensibilidad. ¿Y dónde la puedo ver? Pues mira, está en el cine. Creo que todavía está en los cines, sí, porque la ¿En Palma? Sí, no, es que la estrenaron el mes pasado, en enero. Vale.
Entonces, no sé si todavía se conserva en los cines. Si no, pues habrá que verla en alguna plataforma. Pero yo la recomiendo, quiero decir, porque así como hubo esta de Malgenio, que es el mismo director de The Artist, yo esa no la llegué a ver, pero bueno, las críticas han sido feroces contra A mí The Artist no me gustó nada. Vale, pues esta de Malgenio que hizo sobre Godard, pues tuvo críticas que la dejaron muy mal. En cambio, esta ha coincidido también con esta de Richard Linklater, ha coincidido con muchas buenas críticas, que Richard Linklater, para la gente que nos oye, es el director de la trilogía de Antes del amanecer, del atardecer, del anochecer o Boyhood, ¿no? Ese experimento que hizo tan interesante. No te gustó ya, pero bueno. No soy muy fan, no. Es que, claro, tú tienes un gusto. Es como intenta venderle a alguien que le gusta el terror, intenta venderle The Shining. Sí. Te dirá, oye, guapa. Mentira. O intenta venderle The Searchers a alguien que no le gusta el western. Dirás, mira, a mí la verdad. Claro. Tú muy... ¿Me entiendes? Y te pregunto ahora por, a lo contrario, un Guilty Pleasure, ¿no? Esa película que... Ah, un Guilty Pleasure. Sí, que odias Pretty Woman. Pretty Woman, muy bien. Yo he llorado en Pretty Woman. Y no dejas de verla, ¿no? Bueno... La he visto unas cuantas veces. La película está bien, Quiero decir, eso cuento de la Cenicienta. Pero bueno, tampoco... o sea, esa película que a veces da como vergüenza decir que te gusta, ¿no? Porque es como muy... Bueno, nos gusta Pretty Woman, sí. nos gusta. A mí me gustó. Sí. ¿Sabes? ¿Y un director que consideres que se le tiene infravalorado? Pues Sidney Lumet, por ejemplo, Ken Russell, por ejemplo, Nicolas Winding Refn, son directores que yo pienso que... Que no atraen tanto como deberían. Bueno, que no los tienen tanta consideración, sobre todo teniendo en cuenta que a otros sí. Ya. Sidney Lumet es una persona que ha hecho, vamos, no sé, Robert Altman, por ejemplo, está más o menos de la misma escuela que Sidney Lumet y está mucho más considerado que Sidney Lumet. Claro, sí. Y dentro de este universo del cine, ¿quién es la persona que más te ha fascinado de todas las que has conocido? Hombre, y Agustín Villaronga, porque es un amigo. A mí su cine no todo, pero hay películas que me gustan mucho. Y realmente para mí, a los 16 años, ver Tras el cristal fue un antes y un después. Sí. Esa película a mí me marcó mucho y entonces me descubrí que había ido a Montesión al mismo colegio que fui yo y a través de un cura nos conocimos y fue conocernos y amigos para siempre. Realmente, y cuando yo lo conocí, pues para mí era como una estrella del rock. Además era maldito y... todo lo que yo quería ser, que al final me he convertido. No en Agustín, pero en maldito sí. Sí, ¿no? Y trabajaste con él también, ¿no? Sí, trabajé con él en El Mar y luego lo dirigí. Que hizo mucha gracia. Es verdad, en El celo, que está ahí. Y entonces, no sé, yo para mí, claro, es un cineasta al que admiro mucho, pero sobre todo un amigo. Y un amigo, pues un amigo está para admirar. Yo a mis amigos los admiro. Si no, no es un amigo. Para situar, por si alguno está perdido, Agustín Villaronga es el director de Panegra, entre otras muchas. Tras el cristal. Tras el cristal, correcto. El Mar. Y El Mar, sí. Pero quiero decir, como que fue la que... A mí mis tres películas momento... favoritas suyas son Tras el cristal, que aquello fue la bomba. El Mar. No solo porque yo participara en ella, sino porque es una gran película. También es transgresora. Yo respeto mucho y tengo una tendencia a la transgresión. Y también me gustó muchísimo Arrow Tolbooking. ¿Cómo? Arrow Tolbooking, que es un fake documentary que hizo. Sí. Que lo hizo antes de que se pusieran de moda los fake documentaries. Que la recomiendo mucho. Claro. El Mar es una película que tú querías dirigir, ¿no? Sí. Exactamente. Y él te pidió que si la podía dirigir él y tú ahí estuviste como buen amigo. No, lo voy a poder haber dicho, ¿eh? Pero no, hombre, no, nunca. Hombre, Tras el cristal es una película muy sádica, ¿eh? Es decir, con unas imágenes muy oscura también, ¿no? Además, la propia fotografía, no solo por la fotografía, sino por el tema, ¿no? Que trata. Casi la tuvo que rodar a escondidas, una película que nadie quería hacer. Sí. En aquella época nadie quería hacer. Y de hecho se fue a muchos festivales, no la aceptaron. Y en Berlín, bueno, le cayeron hostias literalmente. O sea, hubo gente que le quiso pegar. Una sed de venganza que hay en esta película, ¿no? Bueno, es la herencia del mal. Claro. Es ese pecado original, pero no de la religión, sino del pecado original humano y casi biológico. Claro, que tenemos, ¿no? Y también tiene imágenes muy potentes, ¿no? Bueno, porque para empezar ya que el protagonista esté metido en ese pulmón de acero, ¿no? Pero claro, tú sabes el principio es un ojo. Sí. Con una cámara que hace una foto a un niño desnudo colgado. Sí, empieza así. Sí. Sí, no, quiero decir que ya entonces, es un plato fuerte. Pero, arranca.
Claro, a él lo trataron de todo. Es que incluso llegaron a tratarlo de pedrastra, que es que realmente Agustín era de todo menos eso. Entonces, pero realmente mueve una vena. O sea, te está diciendo que el problema es que está dentro de nosotros. ¿Qué es eso del terror? El terror es el espejo del alma. Claro. ¿Me Sí, entiendes? sí. Exactamente, sí. Es... Por eso, el terror fantástico. Sí, el terror O sea, también no se puede separar, no sé, se puede separar, pero terror fantástico, porque el fantástico también es eso, o sea, que a través de fantasmas te están hablando de represión, etcétera, etcétera. Sí, todo aquello también que te bloquea, ¿no? Que te Sí, paraliza. de violencia machista, te están hablando, ¿sabes? De muchas cosas. Claro. Si la tecnología, esto es una pregunta muy random, pero a mí me interesa también hacértela, que si la tecnología, la ciencia o lo que fuese te permitiera, porque hay cosas imposibles, ¿no? Poder encontrarte con alguna personalidad del mundo del cine fallecido o que aún esté vivo, ¿no? Es decir, en este caso no haría falta tecnología, una llamada de teléfono en la medida de lo posible. Bueno, muchas llamadas de teléfono. 6 grados de separación. 6 grados. Exactamente, sí. ¿Con quién te permitirías ese lujo? Es decir, con David Lynch. Con David Lynch. Sí. Yo amo a David Lynch. Sí. Cuando éramos jóvenes, todos los cineastas de mi generación queríamos ser David Lynch. Sí. Y lo amo. Pero lo amo no solo por su cine, que adoro su cine. O sea, yo creo que es el único director que me gustan todas sus películas. Pero sobre todo por su personalidad. Bueno, no sobre todo, pero las dos cosas. Por su talento y por su personalidad. Era una persona muy amena, era una persona muy, muy educada, muy gentil, tenía un humor estupendo y era de esos que, como yo, que creemos que con el buen rollo se consigue mucho más. Claro. O sea, era el antitirano en el rodaje, ¿no? Y yo siempre he sido así. Y luego está todo lo de la meditación trascendental, que es algo que me interesa mucho, y que él, digamos, era un embajador en eso. ¿Y alguna de sus películas, cuál es la que tienes así en tu top? Si es que no es una película. Mira, una pregunta El hombre trampa. elefante es la cosa más triste que he visto en mi vida. La volví a ver este verano, porque hacemos cine club, y la pasamos este verano. Bueno, y estuve una semana en shock. Ya. Aquello es tremendo. Pero bueno, Carretera Perdida, una película maravillosa. A mí, de hecho, las que más famosas suyas son casi como las que menos me gustan. Mulholland Drive, me gusta. Pero después de haber visto Carretera Perdida, todo lo que hay en Mulholland Drive lo he hecho ahí. Y desde luego, el Firewalk with Me. El fuego que ha balado conmigo, aquello es la película de las películas más dolorosas que he visto en mi vida. Es decir, es un principio totalmente abstracto con un David Bowie que aparece y desaparece y un tío vestido de gallina y no sabe muy bien qué coño es, y de repente ¡pam! Viene la película, la música de Badalamenti y entra el plano de Laura Palmer saliendo con su carpetita del high school y dices, Dios mío, a partir de aquí ya todo es caída abajo. Y realmente el final, como el Requiem de Ligeti, cuando están matando a Laura Palmer, aquello es tremendo. Sí. Pero Terciopelo Azul, el Inland Empire, aquella... Lynch era necesario. Y además cambió el cine. Cambió el cine. Hay directores que cambian el cine. Y el cine antes de... Claro, cuando se hizo Cabeza Borradora, hasta el Kubrick se le cayó en las bragas. Hasta el Kubrick se le cayó en las bragas. Sí, Y movió algo que no cimientos, habíamos ¿no? visto nunca. Sí. Y es un cineasta que tuvo mucha suerte, porque es que Lynch tuvo suerte. El talento no es suficiente. A mí eso me lo dijo un día un productor y casi me caí. No, es la suerte, el factor suerte, el factor en el momento adecuado, el factor talento. No te puede fallar ninguna de esas cosas. Claro. ¿Me entiendes? Y Lynch tuvo suerte. Sí, pero Lynch también tiene... Pero también tuvo suerte a lo mejor porque era una persona que iba a ser un visionario y que era necesario. Claro. ¿Me entiendes? Lynch es de esos genios, ¿no? Que tiene la capacidad de hacerte una película de su propio mundo, ¿no? Es decir, el mundo que tiene en la cabeza, pero al mismo tiempo también, que a lo mejor son las que pueden costar más de entender a un público en general o que no sea muy cinéfilo, pero después tiene la capacidad de hacerte películas como El hombre elefante, Una historia verdadera, que son películas pues mucho más digeribles para... Bueno, El hombre elefante no pero me refiero a nivel... Es que El hombre elefante pero encuentro a nivel de historia, tan fuerte. a nivel de argumento, de poderla seguir, que es más como ortodoxa, ¿no? Digo. La historia... Hombre, Stray Story se quedó con todo Cristo. Sí. Aquello dijo, voy a hacer un Disney más Disney que todo el mundo. Y es maravillosa. Sí. Lynch Por eso que es un tipo con mucha sensibilidad, ¿no? Sí, es decir, que pero sabe para hacer cine llegar a todo el mundo. hay que tener mucha sensibilidad. Sí. ¿Sabes?
Y lo último que me gustaría preguntarte antes de cerrar este superbloque del psicocine, ¿no? Es ¿de qué habla Tony Aloy cuando no habla de cine o qué hace cuando no está viendo una película? Hay tantas cosas. Hay muchas cosas. No, lo digo porque no sé. también hago esta pregunta un poco porque cuando a los que nos gusta el cine parece que seamos muy frikis, ¿no? Dicen, no, también hay otra vida, ¿no? No, Es decir, también sí. toca ir a comprar, toca ir, en fin, hacer... A mí me gusta disfrutar la vida. Ya, Es lo que me gusta. muy bien. Entonces es ya... Ahí Lo dejamos ahí. entra sí. Lo dejamos ahí. Disfrutar la vida sobre todo. Bueno, pues ¿te parece que abordemos ya esos cineastas que has elegido con unas películas concretas para entender desde tu punto de vista qué es el cine de terror, ¿no? Es decir, qué son esas películas y directores que explican lo que es el cine de terror. Bueno, vámonos por ello. ¿Con cuál empezarías? Bueno, Porque, pues claro, empezaremos un poco cronológico, quizá. Yo he vale. escogido como 6 películas. Sí. Y digamos, sería que el terror como espejo, ¿no? Ujú. Y entonces, para mí, estas películas que hablaré realmente hablan de lo que yo considero el verdadero horror. Ujú. Que todas estas películas giran de una forma u otra alrededor de una misma pregunta, ¿no? Y es que, ¿qué pasa Ujú. cuando alguien descubre que su cuerpo, su vida o su identidad Ujú. ya no te pertenece, ¿no? Ujú. O sea, que ya pertenece a los demás, cuando tú de repente pierdes control sobre ti mismo. Ajá, ok, Entonces, yo creo que este es el verdadero horror, claro. porque es cuando dejas de ser tú mismo, ¿no? Exacto, la falta de control de la Y situación. yo empezaría por una película muy icónica del 35, Ujú. que se titula La novia de Frankenstein, Ujú. que era la secuela de Frankenstein, Ujú. de un director maravilloso como James Whale, que al igual que Todd Browning, pues fueron directores que marcaron un antes y un después en el cine de la Universal, el cine de los años 30, y que por querer ser transgresores, pues acabaron pronto su carrera. O sea, Todd Browning, después de Freaks, ya no hizo nada más, y James Whale, pues después del Hombre Invisible, yo ya no recuerdo nada. Ujú. Eran gente muy arriesgada y con un talento estético y muy importante, ¿no? Entonces, para mí, La novia de Frankenstein, pues realmente va sobre como que el monstruo no es alguien que quiera destruir nada, ¿no? Nos encontramos con un monstruo que ha sido traído al mundo sin ni siquiera haberlo perdido. Ujú. Lo crean. Sí. Y esa creación, como cualquiera, lo que quiere es existir, Mm. es ser mirado, es ser querido, pero nace en una sociedad que solo acepta lo que encaja en la Ya. sociedad, ¿no? Mm. Entonces, claro, aquí ya descubres que el terror es haber nacido, Ya. es haber sido ser. Te están contando que esta es un poco lo radical de la película, ¿no? Aparte de que la película es un icono de lo que se llamaría hoy en día el queer cinema, ¿no? Ujú. O sea, tenía el exceso, ese humor negro, el Dr. Frankenstein y el Dr. Petronius, que parecían dos dandies salidos de un cabaret de Berlín de los años 30, y luego estaba ella, Sí. la novia, que aquello era... Es icónico esto. Vamos, es que era una criatura que no era ni masculina ni femenina y que tenía... Era el glam. Ujú. Era una drag queen antes de que las drag queens y el glam se existieran, ¿no? Y punky, ¿no? Es una película moderna, ¿no? Modernísima. O sea, es una película que fue dinamitada en el 35... Ujú. Porque convirtió, digamos, el monstruo en algo bello, en algo trágico, en algo deseable. Ujú. Y sin ellas no existiría el glam, ni el punk, ni la idea de que el monstruo también puede ser una identidad. No sé Claro. si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, O sí. sea, que Sí, que es una elección, ¿no? También. sí, que el terror deja ser algo que se esconde para convertirse en una identidad. Ujú. Y esa identidad es lo que te condena, ¿no?
O sea, como los punkis cuando salieron, que eran antisistema, Sí. y eran los monstruos, los drogatas, los violentos, el glam, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. todas esas cosas, o sea, Bowie sería la novia de Frankenstein. Sí, sí, no, no. No sé si me explico. Sí, sí, correcto, ¿no? Y es que la imagen de ella en el momento que sale con esa iluminación tan expresionista y con ese peinado, es decir, es que Además, lo único que hace es gritar y todo explota. Y cuando una película del 35 se mantiene tan viva con esa imagen a día de hoy, esto significa algo, ¿no? Claro. Antes de La novia de Frankenstein estuvo el Doctor Frankenstein, que es del 31. A mí me gusta más La novia de Frankenstein. Hombre, mejor. Es mejor sobre todo porque ves al monstruo intentando ser humano. Exactamente. Y con un humor. Pero, por favor, que lo de fumar, bueno. Claro. Beber, bueno. Ahí voy. Ahí voy. No percibes una especie de lo que se llama hoy, o de lo que se hace llamar el coming of age del monstruo, ¿no? Sí. Porque al final él descubre, digamos que en el Doctor Frankenstein lo paren, es parido. Ahí se queda y en La novia de Frankenstein es cuando ya empieza a descubrir los placeres de la vida, ¿no? Y de ahí que también necesita la compañía de la amistad, de una el mujer. Fumar, exacto. El beber, el comer, sí, la el música comer, también. La música, o sea, que es lo que quiere es eso, sí, es que sí. disfrutar la vida, que le quieran, que le miren, que, ¿me entiendes? Sí, Pero se da cuenta al final que esa identidad suya, que él ni siquiera pidió, es lo que lo estigmatiza como un monstruo para siempre, forever and ever and ever. Y bueno, y a nivel técnico, pues todo este juego de luces y sombras que favorecen tanto, y esta escenografía tan gótica y expresionista, pues hombre, realmente es una obra de arte, quiero decir. Sí. Yo también la ves hoy en día y sigue siendo espectacular. La creación, la escena de la creación, la ves hoy en día. Sí. Sí. A mí la del Doctor Frankenstein se me hizo un poco larga, y eso que James Whale es un director que va al grano porque sus películas están entre los 70 y 75 minutos, ¿no? Es decir, que esa condensación también, digamos, pues también es un logro, ¿no? El poder conseguirte explicar todo lo que te explica en ese tiempo, ¿no? Y después también yo como película también fantástica de James Whale también me quedo con El hombre invisible, ¿no? Buenísima. Porque... Buenísima, es una película muy mala leche. Tiene muy mala leche. Muy mala leche. Es muy entretenida. Sí. Y después también, que es del 33 ojo, es decir, es que claro, estamos llevándonos las manos a la cabeza hoy día con cosas que vemos, pero es que en aquel momento ya se veían cosas impresionantes, ¿no? Y el juego con el espectador de, por lo menos, el generarle ese interés por, bueno, ¿y cómo me va a mostrar la invisibilidad, no? Pues claro, en el año 33 que estamos hablando, pues se va quitando las vendas y efectivamente es invisible. ¿Cómo lo han hecho? Pues bueno, Méliès les enseñaría algo. Y luego, bueno, en este orden cronológico después, que dices... yo seguiría, que creo que el orden cronológico sería 25 años después, que sería como 60, sí, porque era antes de Psycho, una película inglesa de Michael Powell, que hizo algo aún más peligroso, que se titula Peeping Tom, que lo que hacía, una otra película que prácticamente destruyó su carrera, porque era un director buenísimo y súper valorado, y esa película después de eso ya... En castellano se dijo El fotógrafo del pánico. El fotógrafo del pánico, sí, porque Peeping Tom es un mirón. Y realmente yo creo que aquí lo fuerte de esta película era que no era la violencia, sino lo que estaba acusando. Porque estaba diciendo que el asesino aquí no mata con cuchillos, vale, mata con un punzón, pero con lo que mata realmente es con una cámara. O sea, él filma sus víctimas mientras mueren. Graba el miedo de sus víctimas como si estuviera haciendo cine. Claro. Entonces aquí la película fue tan odiada por los críticos cuando se estrenó que totalmente arruinó la carrera de Powell, porque él, lo que nos está diciendo en esta película es que acusa al propio cine y al espectador de participar de esta violencia. O sea, él lo que nos está diciendo que el malo es el cine y el espectador. Ya. Exactamente. Y eso, nos está acusando como espectadores, ¿no? Mientras estamos viendo la película. ¿Me entiendes? O sea, estaba diciendo algo que era insoportable, que la violencia no es el crimen, sino el acto de mirar, que era casi futurista. O sea, era una película adelantada a su tiempo, porque ahora estamos en este momento. Sí. Ahora estamos aquí. O sea, las redes sociales está llena de gente que vende su dolor por dinero. Claro. Y hay gente, y la otra gente que paga
por ver ese dolor. Ya. ¿Me entiendes? O sea, realmente es... y para sí, que mí, vaticinó ya un poco el efecto que buscan las personas con las redes claro, sociales. es que ¿no? esta es una película que no te deja esconder en las butacas, o sea, te hace cómplice. Sí. Y es lo que está pasando ahora. Entonces, claro, ese rollo de que, claro, como todo el mundo lo hace, era disculpable, ¿no? Entonces, para mí, o sea, que el verdadero terror de esa película está en el placer de mirar. Claro. Que es en el placer nuestro. Sí. ¿Me entiendes? Y para eso la encuentro tan interesante, tan difícil. Y aparte hay momentos muy Michael Powell, en donde mezcla géneros, como el musical con el terror, que hay un momento maravilloso en donde el asesino queda con una starlet, porque le ha vendido que va a grabarle un vídeo, una película para que ella pueda tener una cinta de bailar. Sí. Y entonces la tía está preparando ese baile y él está mirándola y enfocándola y de repente hay una escena musical espectacular, pero no a lo mejor al nivel de Zapatillas Rojas, pero por ahí, o del principio de Narciso Negro, que acaba en un asesinato tremendo. Ya. Y esas mezclas son fantásticas. Esta película ya era su carrera en solitario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque él estuvo haciendo muchas películas con Emerick Pressburger. Sí, con Emerick Pressburger, sí. Y aquí, pero estas fueron anteriores, años 40, 50, ¿no? Aquí ya entró en otra etapa, ¿no? Sí. Luego ya pasaría mi tercera, que aquí pasaríamos a Good Old Hitchcock, a nuestro Hitchcock, nuestro Alfred. Hombre. Que aún fue más cruel casi que con los pájaros, ¿no? Porque aquí sí que el terror no tiene explicación. O sea, aquí es un día los pájaros ataquen y nadie sabe por qué. ¿Se entiendes? Y entonces no hay castigo, no hay metáfora tranquilizadora, solo hay la sensación de que el mundo puede volverse a estir en cualquier momento. Y no importa que te lo merezcas o que no te lo merezcas. Sí. Y esto... O sea, que toda la civilización y toda la seguridad y toda la normalidad del mundo es al final una ilusión frágil que, claro, el terror deja de ser una metáfora, digamos, cómoda para convertirse en una experiencia casi física de desamparo, ¿no? Sí. Y a mí de esta película, a mí lo que me llama mucho la atención, y esto lo ligo un poco también con la sensación que te provocó Sirat, y fíjate que te dirás, ¿qué tiene que ver? Ahora voy. A mí lo que me gustó de esta película es el guión. Es decir... es muy moderno. El guión, es decir, hay una primera parte en la que no pasa nada. Dices, ¿aquí qué pasa? Que lo digo por Sirat, porque Sirat también hay una primera parte que hasta que hay ese giro... que Pero es importante. Sí, claro que es importante. Pero a nivel de guión, hablo de pájaros ya, cómo una subtrama se acaba comiendo a la trama principal a base de picotazo limpio, por decirlo de alguna manera. Mejor dicho. Porque en la primera parte ves algún pájaro. Bueno, mira, el pájaro, el coche. Sí. Con las curvas, ¿te acuerdas? Con el periquito. Exacto, sí. Y bueno, que ataca a una persona muy aisladamente, pero como una cosa muy natural y rutinaria, ¿no? Y no le das importancia, ¿no? Y al principio, durante la primera parte, te da la impresión de que no está pasando nada, pero te das cuenta cómo esa subtrama acaba convirtiéndose en trama y empuja fuera de la película pues a toda esa historia que nos estaban explicando que era una historia de amor, ¿no? entre los dos protagonistas, ¿no? Y ese giro para mí es magistral. Entonces ahí empieza otra película que bueno, ya con imágenes tan potentes y la música, el sonido, la música de Oscar Sala, porque claro, es que no hay música, de hecho es una de las pocas películas sin música. Y contrató a Oscar Sadar, que era un diseñador de sintetizadores, un músico de sintetizadores, que todos los sonidos de las gaviotas y los pájaros, son sintetizadores, no hay ninguna real. Sí. Y creo que le da un nivel totalmente impresionante. Claro, también juega un papel muy importante el sonido, ¿no? El sonido es impresionante. Pero yo ya te digo, es decir, se ha hablado mucho de los pájaros, lógicamente, porque visualmente es potente. La escena de Tippi Hedren, ¿no? Es allí en el banco de la escuela y todos los pájaros posándose en el cable de la luz, o la escena final, o la escena de la tienda, todos como están viendo dentro de la tienda, pues que va a explotar un coche. Todo eso es muy potente, ¿no? Y se habla mucho de todo esto. De la cabina. De la cabina. Y se habla mucho de eso, pero a mí esa parte del guión que te comento
es algo de lo que menos se ha hablado y digo, ostras, hay que reivindicar esto, ¿no? Sí, pero es muy moderna en todos los sentidos. Y además En el storytelling, como tú dices, en cómo te cuenta la película, en cómo está dirigida la película, en cómo está montada la película. O sea, incluso el hecho de que no tenga música en aquella época era inconcebible. Sí. No, y además, como acaba un silencio que... Exactamente. Al cine, o sea, la música no te salva, ¿eh? Porque, ¿sabes? La música a veces te salva, aunque sea para enfatizar tu dolor. La siguiente sería, por supuesto, una película del 67, creo que, si no me equivoco, que es de Rosemary's Baby, La semilla del diablo, que de good old Roman Polanski, que es una persona a la que tengo mucho cariño. Y aquí entramos otra vez como el cuerpo del territorio ocupado, ¿no? Que es la maternidad, como horror. Y entonces aquí es una mujer que descubre que su cuerpo aquí ya no es suyo, digamos, y que otros negocian con su mente, con su embarazo, con sus límites, incluso con su propio hijo al final. Y también otra parte que es terrorífica es que muestras como una madre es capaz de cualquier cosa por su hijo, incluso de entregárselo a Satán. ¿no? Sí, porque que si Satán te lo quita, pues tú irás con Satán por tu hijo. ¿no? Exactamente, sí, te tienes que adaptar y dices, yo al final lo que quiero es estar al lado de mi hijo. ¿no? Y entonces, claro, tenemos una vez más un terror que deja de estar en lo sobrenatural solo, vale, hay un demonio, pero lo que da miedo es lo que se instala en lo cotidiano, para decirlo de alguna manera. Ahí ¿no? estamos. O sea, el miedo, Rosemary Baby, no da miedo por la llegada del anticristo, sino porque realmente se parece demasiado al mundo real. Exacto. O sea, Polanski eligió un sitio como el Dakota Building, en donde uno de los edificios más elegantes y emblemáticos de New York, y porque quería que el horror viviera en un lugar respetable, para decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, que no estuviera siempre en esas cavernas y castillos medio rotos, ¿no? O sea, que hubiera vecinos amables, entre comillas. Claro, sí. Con té caliente y sonrisa, ¿sabes qué digo? Y detrás una conspiración tremenda, que era casi en plena época de Charles Manson y paranoia colectiva. Sí. Y claro, la película conectó con un miedo brutal de que el verdadero mal normalmente no estaba en lo sobrenatural, sino en una comunidad entera de personas normales. Sí. ¿no? Y bueno, eso es cosa de que... disculpa, que no está en el monstruo realmente, está en no poder decir que no. Entonces, que si lo haces, acaban metiéndote en un manicomio. Porque la pobre Rosemary, como ya, cuando se va al médico, le dice... Bueno, es que ahí hay otro giro. Satánicos, bueno, luego resulta que el médico también está con los satánicos, pero realmente... te meten en un manicomio. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, es que es una película... El padre de mi hijo es Satán. ¡Fuera! Exactamente. Entonces ese miedo, ¿no? Sí, ¿no? Y cómo le van empujando a Mia Farrow, ¿no? Esos vecinos ancianos, aparentemente... Ruth Gordon, por favor, la amo. Que se llevó el Oscar, mejor actriz secundaria por esa película. Ah, sí. Ajá. Sí, que hizo también aquella película maravillosa de Hal Ashby y Harold y Maude. Ah, vale. ¿Has visto esa peli? Sí. Buena. Sí. Qué buena esa peli. Pues en esta decía, ¿no? Es decir, cómo van empujando, porque a nivel fílmico, hablo yo también de realización, cómo tú vas... Se te meten en casa los vecinos estos con una afabilidad excesiva, y cómo van arrinconándola a ella. Tú lo ves en el plano, cómo a ella la van empujando dentro del plano, de alguna manera, y esto es un tipo de puesta en escena que también me llama mucho la atención, y cómo la empujan, pues en ocasiones hacia un primer plano, ellos están en el fondo como para reflejar esa angustia y asfixia, ¿no? Porque ella la ves en primer plano, mientras los otros están al fondo, pues a la suya, ¿no? Sí, hay un momento de esos que tú dices, en donde ella está escuchando una conversación de Ruth Gordon, que ha cogido el teléfono, y ves que ella está mirando a la puerta abierta de la habitación donde habla Ruth Gordon, pero a Ruth Gordon no la ves. Está mal compuesto, digamos, ¿no? La que habla por teléfono está como medio escondida detrás de la pared. Sí. Y eso te da aún más... Claro. Como esa sensación de miedo, de impotencia, de paranoia. Sí, es que lo fuera de campo también está muy bien trabajado, porque todo el mal está fuera. Claro. Es decir, tú ves la casa de la pareja feliz, ¿no? Que es Mia Farrow y John Cassavetes.
pero todo el mal está fuera y tú lo sabes, ¿no? Sí. Y dices, ostras, es que está al otro lado de la puerta esta, ¿no? Entonces yo creo que Roman Polanski aquí entró en un cine porque esta película forma parte de lo que es la trilogía del apartamento que se hizo llamar, junto con Repulsión y El Quimérico Con Inquilino. 3 películas que me encantan. A mí El Quimérico Inquilino me encanta. O sea, hace tanta risa. O sea, es decir, es un humor muy negro. Sí. Pero te prometo, Sally Winters es para mandarte de risa de la conseller, con aquella mala leche, ¿no? Y a mí Polanski como actor me hace mucha gracia. Creo que es una persona muy... ¿Sabes? Esa cosa. Sí, pero... Y yo creo que coincide quizá, estas 3 películas coinciden quizá con el momento un poco que se vivía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, porque la sensación de amenaza era constante, ¿no? Podía haber en cualquier momento un ataque nuclear, ¿no? Y estas películas de Polanski, estas 3, Repulsión, La Semilla del Diablo y El Quimérico Inquilino, pues obedecen un poco pues a esa pesadilla, ¿no? Que se vivía, ¿no? Esa sensación de amenaza continua, ¿no? Que tienen todos. Sí, pero también contigo mismo. Sí. O sea, porque los 3 personajes estos de los que estás hablando, tanto Catherine Deneuve como Mia Farrow como propio Polanski, claro, están encerrados en un mundo de perturbación mental continua, ¿eh? Sí, que es lo que representará el apartamento. Por ejemplo, le llamarán la trilogía del apartamento porque están encerrados el mayor tiempo. El apartamento realmente es su cabeza. Exactamente. Sí, es su forma de pensar. De hecho, en El Quimérico Inquilino, la primera cosa que ve del balcón es aquella cabeza que salta. ¿Te acuerdas de la cabeza? Hay una cabeza que es la suya, que rebota. Sí. Vuelve a ver. A esa película la vi también hace poco y me moría de risa. Bueno, pues ahora llegaremos a Good Old Stanley Kubrick, que nos llevó al horror con The Shining, El Resplandor, basada en la novela de Stephen King. Y bueno, nos introduce un hotel que se llama el Overlook, que supuestamente está embrujado o está maldito. Y es un hotel que recuerda guerras, y recuerda alcohol y violencia familiar y abusos escondidos bajo moquetas endemoniadas. Sí. Y yo te cuento la historia de un hombre que tú piensas que está poseído, pero él no está poseído por nada, sino que sintoniza con algo que ya estaba allí, ¿no? Y es como si él permitiera dejarse llevar. O sea, yo lo veo como es que es el caretaker. Es el que usted ya estuvo aquí, como le dice el camarero en los baños, ¿no? Sí. Y es como... por eso realmente es una historia sobre la locura y también, sobre todo, de herencia, ¿no? El personaje de Jack Torrance no inventa la rabia, es el que la recibe, es el que la da, ¿no? Y Danny, su hijo, que es el niño, pues es el único un poco que ve el trauma de la familia, porque generalmente siempre son los hijos los que lo sufren mal y los que tienen un poquito de objetividad, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de un ambiente de violencia doméstica, ¿no? Sí, que el niño también tiene un poder sensorial que lo hace diferente. Pero ese sensorial es ese feeling, ¿no? Y de hecho es muy típico de los niños abusados de tener amigos invisibles y amigos inventados, ¿no? Como es Tony en su caso, ¿no? Exactamente. Sí. Y claro, y realmente también te cuenta que para muchos niños el mayor peligro del mundo es el propio padre, ¿no? Por la castración, por lo que se espera de él, por esa cosa, ese peso que tienes encima de responsabilidad, o porque tu padre ha sido malo, o porque tu padre ha sido el number one, ¿no? Y luego está Wendy, que es la pobre víctima pasiva de todos los años y cientos de años, desde siglos de lucha contra la violencia masculina, ¿no? Claro. Concentrados todo en una sola casa, ¿no? O sea, realmente... Aquí el miedo es que te cuenta que la familia es un sitio en donde el corazón está y donde te lo cortan. Claro. ¿no? O sea, es un sitio que más que un lugar de armonía y de amor, es una prisión, ¿no? Sí. Y eso... Y juega mucho con la composición también. Stanley Kubrick, con esa composición tan simétrica. Eso también da miedo, ¿eh? Porque cuando ves que algo está yendo mal, pero que nada se está quebrando, que sigue todo perfecto, en perfecta simetría,
ahí de alguna manera te genera eso también, una tensión que dices, en cualquier momento En esto cualquier- va a sí, explotar, ¿no? sí, sí. Y bueno, explota pues o con golpes como esas imágenes de las gemelas o la del ascensor, que son imágenes icónicas, ¿no? Maravillosas, Brotando sí. sangre por todas De hecho, es partes. increíble, porque mira que la novela tuvo éxito, ¿eh? Pero la gente, si tú le pides cosas que recuerdan más las cosas de la película, Ujú. como por ejemplo la hacha, ¿sabes? Esas Sí. cosas que de la novela, ¿eh? Es increíble. Ya, Es claro. increíble. O sea, Bueno, ha es que hecho unas Kubrick, cosas icónicas, brutales. Kubrick lo hizo muy bien, Sí, ¿no? no, lo Y hizo con muy esos bien. momentos Lo hizo muy bien. sonoros, ¿no? Que a mí hay uno que me llama Sí. mucho la atención, que te va, que te va cargando y llenando de tensión, que es cuando el niño va con el triciclo por los pasillos, que va pisando las alfombras y va intercalando sombra, hay alfombra, suelo, se genera ahí una monotonía melódica que te va machacando, te va martilleando, ¿no? Y dices, ostras, en cualquier momento va a pasar algo. Y efectivamente, ¿no? Es decir, de golpe pues, se encuentra a las gemelas, ¿no? Pero lo bueno, a mí lo que me gusta mucho, y de todas las películas realmente que hablamos, ¿eh? Es esa cosa que él sugiere. O sea, él nunca cierra las tramas. O sea, y si las cierra de una manera ambigua Ujú. que te hace pensar. ¿Me Sí. entiendes? O sea, realmente tú nunca sabes quién es el padre de las gemelas, ¿vale? Tú piensas, a lo mejor Ya. es el camarero ese que le sale en el bar. Ujú. Pero esas cosas, o por ejemplo el vestido de perro ese, Ujú. que está dando una mamada, aquel señor, ¿te acuerdas con las apariciones de aquella famosa imagen? Sí. Esas cosas, pero da igual dónde vienen, es cómo te afectan psicológicamente, ¿no? Sí. Y eso, o sea... No, y el uso de la Steadicam también, ¿no? Bueno, Es decir, que claro, también va a generando nivel- esa envoltura, ¿no? Te va, Sí, te va- los te va- es el hotel murales, la como que te va soledad. abrazando, ¿no? De alguna No, y manera. películas de poco diálogo. O sea, fíjate, todas estas películas que hemos hablado a nivel de estética Mm. son increíbles, fueron bastante transgresoras, pero también, si te fijas, ponen la fuerza y el ímpetu en la imagen, Ujú. no en el diálogo. Ya, correcto. O sea, el diálogo es mínimo en todas esas películas. Es que esto a nivel de cine para Y mí es lo claro, más importante. por supuesto. Mira, escuchaba el Bueno, otro día a Juan Antonio Bayona que decía, si una película se puede explicar con palabras, no es buena. no, mira, Y yo me digo, acuerdo es muy radical, que pero Ángel lo Larramendi, entiendo. el músico del Celo, Mm. que es un músico maravilloso, lo que pasa es que es un señor que pasa olímpicamente de todo, y creo que la banda sonora del Celo es, ya lo diré, que coño, me da igual, es la mejor banda sonora que se ha hecho en el cine español. Ujú. No solo opino yo, en Radio 3 le dedicaron 2 programas. Creo que está en Spotify, la puedes escuchar, y es una música espectacular. Ujú. Que la grabamos con la Filarmónica de Praga. Y recuerdo que cuando, claro, Ángel no hablaba inglés, entonces me dijo, yo no, me pasas la película, me pasas el montaje en mudo. Ujú. Y ahí fue cuando me miró y me dijo, escucha, ya tengo la música. No sé si cogió melodías que ya tenía de algún sitio, pero vamos, entendió la película completamente. Claro. Y fue cuando me di cuenta de que, hostia, pues el cielo se entiende sin diálogos. ¿Y de Kubrick, tu película favorita cuál es? Shining. The Shining, El Sí. Resplandor. Mm. A mí sí. Y Shining la vi de escondidas en el Teatro Beiber Ujú. con mi abuelo, En el cine también. que me llevé a mi abuelo, y hacían doble versión, y hacían Shining y Tiburón. Ya. Además yo Shining lo vi con 9 años. Pero Ya. porque me pude meter con mi abuelo tiene 76, le daba igual, era Yo- sordo. Y yo yo me me la- llevaba a mi abuelo, y en los de reestreno, habían esos fines de reestreno, Sí. pues tampoco te miraban. A ver, Yo tengo- si fuera Calígula, sí, pero me refiero que decían, Yo, "Va". Shining tengo ganas de que la vea mi hijo, pero es que luego no me lo voy a poder sacar de encima. Es decir, porque se va a asustar y vamos, va a estar... pero O a tengo lo muchas mejor le ganas. cuenta un rollo. ¿Eh? No. Vaya No, rollo, aquí no pasa nada. Yo sé que a esta le gustará, pero me la estoy reservando, todavía no puedo. Pues por acabar, ¿qué contarte? O sea, realmente una película de terror a mí que me impactó mucho fue La posesión pues de este director Andrei Zulawski. de Zulawski, que Sí, es un otro señor polaco. que yo había visto solo Lo importante es amar, Ujú. con Romy Schneider, una película rarísima, pero que me gustó mucho en su época. Yo creo, aunque creo que esa película, si la ves ahora, creo que habrá envejecido mal. Ujú. Y La mujer adúltera, con Valery Kapitsky. O sea, no he visto nada más de él.
Y esta película, pues claro, realmente te cuenta la pesadilla de lo que es un matrimonio. O sea, realmente te cuenta el terror de lo que significa una separación. Y ya, porque aunque haya monstruos, el terror es porque el amor se ha vuelto en algo que posee, que destruye, y el cuerpo físico de las personas se convierte en el campo de batalla, ¿no? Sí, sí, sí. De dos formas de dos formas de amar, la posesiva y la destructiva, que realmente ya no son ni humanas. Y entonces te habla, claro, de que el matrimonio y el deseo son cosas que ya no unen, sino que desgarran, que destruyen, ¿no? Y el monstruo que aparece no es una fantasía, sino es como la forma que toma una relación que ya no puede existir dentro de lo humano. O sea, ¿sabes? Y claro, Isabelle Adjani aquí, que ganó la Palma de Oro por Cannes. Por la interpretación en esta película. Se estudió emocionalmente. Está la escena del aborto, que si queréis ver algo impresionante, yo, señores, después de eso... La que transcurre en el pasillo del metro, ¿no? Sí, bueno. Es algo de las cosas más terroríficas que he visto. Sí, sí, sí. Y a nivel interpretativo, bueno, aquí Zulawski lo que hizo fue encender la cámara. Porque los planos son larguísimos, no hay cortes, y es ella perdiendo la cabeza, pero a niveles que yo no lo he visto nunca perder la cabeza a una mujer, a una actriz así, en el cine, nunca. Y claro, aquí el terror otra vez vuelve de amar, de cuando ya no queda nada a lo que agarrarse, ¿no? Claro. Y ese monstruo ahí, por Carlo Rambaldi, ¿no? Que es el mismo que hizo E.T., el mismo diseñador de E.T. Sí. Pasó antes por las manos de Andrew Zulawski. Imagínate, Zulawski es a Kubrick, a Spielberg, imagínate. Sí, sí, sí. Y realmente es una película que a mí me impactó mucho. Incluso cuando ahora la veo, tengo un amigo mío que la definió como un mal trip de coca. Porque tiene esa cosa... Sí, sí. Es Es excesiva, es subidón. Y a mí, ¿sabes? Que me gustó mucho esta película. Ambientes, perdona, el ambiente ese de Berlín. Eso es. Esa ciudad enfermiza, ¿no? Con esa fotografía tan absolutamente fría, tan gris, azulada. No sé, realmente te envuelve y te puede salir con mal rollo después de ver esta película. Yo entiendo que la gente no puede aguantar minutos. Claro. Pero merece la pena, quiero decir, efectivamente. Pero como dijo un amigo mío productor, son de las películas de pajas mentales que le gustan al Tony Aloy, que me gustan. Bueno, dentro de las películas de pajas mentales, esta es la que se puede recomendar, ¿eh? Es muy fuerte. Yo tengo el póster en mi casa. El póster, la versión polaca. Sí. Cuento que los mejores pósters del mundo de diseño son los polacos. Sí, ¿tienen muchos pósters en casa? Bastantes. Ajá. ¿Colgados o sí, aparcados? Tengo uno que es mi joya preferida, que es además está firmado por No me vas a sorprender después de todos los actores que han trabajado contigo. Está firmada por Billy Wilder. Ah, bueno. Y me lo firmó él. ¿Qué me dices? En el 95. Pero tú conociste, es decir, tuviste la ocasión de y cara a cara me acuerdo, y es un póster, que es casi una litografía, de la versión polaca de El crepúsculo de los dioses, de Sunset Boulevard. No veas. Y es una maravilla de póster. Es un dibujo, porque todos los pósters polacos realmente son ilustraciones, y es como una Norma Desmond con un cuello de cisne, con unos ojos que le salen, y tiene como ¿sabes? Esos como tocados que tenían en la época de plumas. Sí. De avestruz. Sí. Pero en lugar de plumas son celuloide que se va cayendo, ¿no? Sí. Y es tremendo ese póster, es espectacular. Y entonces me lo compré y me enteré en Hollywood que estaba el Billy Wilder firmando, y me fui allí. Pues con esto que me acabas de contar de Billy Wilder, definitivamente me has convencido de que voy a mover hilos para hacer tu serie, ¿eh? Porque desde luego eres sorprendente. Tony, hemos llegado ya al final, a la séptima estación. Pero estamos vivos. Estamos vivos, sí. Después de tanto cuchillo y tanta cámara y tanto pájaro. Exactamente. Y tanta relación. Hemos sobrevivido, estamos ya... tóxica.
Aquí llegando a la séptima estación, que no sé si te espera alguien, a mí me espera Godard. Yo no sé si has quedado tú con alguien. A mí te espera. Bueno, yo veo a David Lynch también ahí con Godard. Hemos quedado para preguntarle qué le ha parecido la película de Linklater. Mira, esto son cosas que pasan en la séptima estación. Bueno, Tony, espero que hayas disfrutado. Muchas gracias. Un placer tenerte. Muy bien. Y estoy muy contento que haya gente pues, que le guste tanto el cine como tú. Muchas gracias. Se agradece mucho.